Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir al profesor Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas? Buenas tardes, querida Cari. Siempre un placer compartir contigo los viernes por la tarde en tu gran programa Tras la Noticia y con esa gran audiencia que tienes y, por supuesto, con el equipo de Radio y TV Martí. Bueno, hay una noticia que me gustaría comenzar porque me dieras tu criterio, porque el 26 de julio va a haber una gran celebración en Nueva York, en Union Square, en Manhattan, para pedir las manos fuera de Cuba, también para pedir y celebrar el 26 de julio el ataque al Moncada, que fue lo que inició, ¿no?, la caída de lo que ellos llaman la dictadura de Fulgencio Batista. Van a pedir el embargo económico, que se levanten todas las sanciones, las manos fuera de Guantánamo, el fin de... Yo no entiendo, nunca he comprendido, en primera, por qué celebrarlo. Antes lo hacía un pequeño grupo en el Bronx, pasaban de largo y nadie le prestaba atención, pero en esta oportunidad van a Manhattan. Pero yo no entiendo, nunca he entendido por qué esa sensación de celebrar un día que debería ser de luto, porque fue un ataque a un cuartel que dejó a cubanos muertos, cubanos de ambas partes. O sea, es algo como que regocijarse, en vez de ser un día de luto, de respeto, es fiesta. Y eso siempre yo lo he visto como algo tan extraordinariamente incómodo. Pero en esta oportunidad, me imagino que con la cantidad de penetración que hay en Nueva York y en otros estados, pues tendrán mucho más que aportar y que está perfectamente planificado. Dame tu criterio. ¿Cómo no? Mira, hay varios aspectos de la noticia y el informe que has planteado, Cari. Primero, ¿por qué el castrocomunismo pues escogió el ataque al cuartel Moncada como si fuera su razón de ser, su razón a la gloria? ¿No es verdad? Cuando claramente fue un fracaso militarmente, o sea, dentro de ese movimiento específico habían personas que al ver que la revolución castrista pues realmente tenía un trasfondo y una sustentación comunista, se rebelaron, o sea, y muy en principio, o sea, que muchas de las figuras claves que participaron estuvieron en desacuerdo total después con el castrocomunismo. Y yo creo que eso obedece simplemente a la necesidad de tener una simbología, porque la lucha contra el régimen autoritario de Batista, recordamos que el 26 de julio fue un componente, entre otros, y fueron muchos factores, incluyendo el embargo de armas de los Estados Unidos al régimen de Batista, que aportó a el derrocamiento del régimen batistiano. Entonces, pues, claro, el castrocomunismo, pues, siempre buscando, los comunistas siempre necesitan de una simbología desesperadamente para falsear e inventar su lugar en la historia. Entonces, pues, encontraron a eso, igual que decir
infamia de decir que Martí fue el autor intelectual del desastre del Moncada, pero en fin, tienes toda la razón, no es una fecha de celebrar porque de nuevo fue militarmente una derrota y lo que fue la campaña contra Batista contenía otros elementos y fueron otras variables las que sí impactaron. De no ser así militarmente, jamás hubieran derrotado al régimen autoritario de Batista. Y entre esas variables está pues el papel de nuevo que jugó la administración de Eisenhower, el espionaje que hubo en el Departamento de Estado y de periodistas como Herbert Matthews, el New York Times. O sea, es un tema muy, muy complejo, pero claro, la narrativa que el castrocomunismo quiere proyectar pues no encaja con la realidad. Entonces, pues ahí van al viejo cuartel Moncada y el cuento lo parten desde ahí, es muy lamentable. En cuanto a el evento en el parque Union Square, que realmente es un parque histórico, un parque Martí llegó ahí, hay una estatua de Lincoln que estaba ahí acabado de poner cuando Martí llegó, realmente tiene el nombre Union Square porque los soldados de la Unión se congregaban ahí antes de ir a la guerra. Es muy lamentable lo que estamos viendo y dicho sea de paso, es curioso que el nombre que escogen, Hands Off Cuba, es el mismo nombre de otro movimiento comunista del cual pertenecía el declarado autor asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, que lideraba el comité y era Hands Off Cuba, o sea, que es un nombre pegajoso. Esto, Cari, mira, simple y llanamente es una extensión organizada de algo mucho más grande que está ocurriendo en los Estados Unidos por grupos declaradamente conocidos como organizaciones marxistas que están pues en plena sublevación, y esto es una parte de eso. Y como tú bien señalas, hay muchos grupos en Nueva York que tienen simpatía, y el castrocomunismo siempre ha tenido una presencia lamentablemente grande, primero con su misión de espionaje de las Naciones Unidas. Han operado muy bien en reclutar espías y subversivos para tomar acción. Entonces, tristemente, esto es parte de esta corriente temporal, esta ofensiva que se está viendo en los Estados Unidos de elementos marxistas. Ahora bien, hay algo que me llama la atención, y es que recientemente se abrieron pues las tiendas, ¿no?, para comprar en divisas, pero ahora no hay plástico para hacer las tarjetas, y desde luego la directora del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara, Emelina Báez, dijo el miércoles que en medio de la contingencia sanitaria, porque ahora todo es culpa del COVID-19, se hizo gestiones para adquirir una mayor cantidad de ejemplares, pero que no han llegado. Entonces, ¿cómo tomamos esto? ¿Como una burla más? ¿Como una forma de robarle el dinero a los cubanos? Porque también muchos se preguntan cómo es posible que de un día para otro, cuando ya se había hablado por parte de la ministra de Comercio Interior de que no habrían ni artículos de aseo, pues se han abierto todas las tiendas en La Habana y en algunos otros lugares donde se ven productos que jamás se habían visto en Cuba. Muchos consideran que detrás de todo esto está la corporación Cimex, la original, establecida en Panamá, y la otra, la sucursal, en el año 95. Dame tu criterio de todo este desastre y hasta dónde ese régimen va a seguir usurpando a los cubanos y creando al mismo tiempo una segregación de corte étnico y social.
porque el que no tiene familiar en el exterior no tiene cómo ingresar dinero en la tarjeta, pero cuando ingresa el dinero no hay tarjeta y no puede sacar el dinero. Cari, esto, mira, para nuestros hermanos cubanos que viven intramuros en la isla, esto es como un disco rayado y un disco rayado malo, o sea, porque el castrocomunismo jamás le importó un bledo de la igualación, ¿verdad? La igualación ha sido la narrativa que han utilizado, pero desde el primer momento la dictadura comunista en Cuba estableció un sistema de privilegios para los bien conectados a la élite del poder. Si no, qué casualidad que de las casas de todos estos individuos que jamás, muchos de ellos trabajaron un día en su vida, viven en mansiones, tienen una buena suma de comida, de alimentos, de productos de sanidad, choferes, o sea, tienen unos lujos que para el 99% de los cubanos es inexistente e inaccesible, porque no solo es que inexistente, pero inaccesible. Entonces, pues, las nociones de privilegio es en sí la firma, el sello de operación del comunismo. O sea, es un sistema que establece privilegios de acuerdo a siempre y cuando no caigas en desgracia y estar conectado con el poder político. Pero la realidad y lo que estamos viendo, y tú bien señalas que por un lado tenemos oficiales del régimen anunciando de que la cosa está mala, de que no va a haber jabón, no va a haber papel higiénico, la cosa está para tirarse de balcones, y de pronto hay artículos de lujo, hay de todo, a pesar de un embargo que existe, a pesar de una ley plenamente digna que defiende el Estado de Derecho, lo que es la ley Helms-Burton, pues entonces ellos logran obtener todos estos artículos y esto para ponerlas a la venta en dólares con esquemas bien raros, ¿no es verdad? Que desafía la lógica humana, pero están coordinados para tener una entrada de dinero que desesperadamente necesita. Y en esto hay una conexión con el evento de que hablamos previamente en la ciudad de Nueva York por los comunistas que están celebrando la fecha nefasta del 26 de julio, y eso es buscar entrada, buscar volver otra vez al frente para ver si pueden suavizar las medidas de la actual administración, pero que ha buscado negarle recursos al régimen dictatorial cubano. Entonces, estamos viendo búsqueda por todos lados, desesperados, ya no saben qué inventar, qué hacer en esta búsqueda desesperada de dinero. Y claro, vuelvo otra vez a la carga el presentar una alternativa atractiva a la nación cubana fuera del territorio, o sea, al exilio, para ver si pese a porque se han dado cuenta que pese a el virus chino, pues las personas están, o sea, la economía da señales positivas y favorables a pesar de todas las noticias lamentables del virus que sigue, y entonces pues ahí está el optimismo del castrismo de que pues estimular a los cubanos que viven en el exilio para que manden, particularmente los de los Estados Unidos, para que de alguna forma le hagan llegar a los que sus familiares en Cuba dinero, porque con dinero, con dólar se consigue todo. Fíjate, es como en efecto el modelo de dos economías y dos países, Cari, ha existido siempre. Están ellos, la élite dictatorial, y está el resto de la población, punto. Entonces, los mercados especiales para los allegados al poder siempre han existido. Ahora pues quieren tener una versión un poco más accesible para los que tienen lo que ellos necesitan, dólares, moneda dura. Y de eso se trata todo esto. Ahora parece que la corrupción es rampante dentro del CIMEX
porque el coronel Héctor Ozora Busutil ha sido destituido como presidente del CIMEC S.A. por el escándalo de corrupción que no solamente sacude a la entidad y que también ya ha cobrado a 2 vicepresidentes, Isaac Marisa Vázquez Venezuela y Rosario Ferrer tan emérito. O sea, aparentemente todo lo que es Gaesa y mantiene un silencio sobre la corrupción del CIMEC les ha explotado en la cara. Esto es el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Hasta dónde esta cúpula del poder, esta junta militar que ya no tiene ideología, sino que se mueve a través de prebendas y corrupciones para mantenerse en el poder, ha creado este esquema de corrupción? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué va a pasar con estos destronados? Porque han habido otros que han pasado a la nave del olvido y a nadie les ha interesado. Claro, y está bueno el dicho ese, Cari. Mira, para cualquier persona que ha estudiado los sistemas comunistas o que ha vivido dentro del sistema comunista, sabe que no ha existido jamás en la historia, ni va a existir un modelo sociopolítico más corrupto que institucionaliza de una forma general e igualitaria la corrupción, ¿no es verdad? O sea, donde prácticamente a todo nivel existe la corrupción y el tener acceso a determinados productos que son cambiados por otra persona que tiene acceso a los otros productos. Eso ha sido, o sea, desde el 1 de enero de 1959, bueno, a medida que ya el comunismo fue entrando y empezaron a escasear y se fue radicalizando ya al año y pico, es que empezamos a ver esto. Pero cuando vemos que determinada persona es señalado corrupto por malversación, bueno, lo que estamos viendo es alguien que cayó en desgracia. En otras palabras, algo que hizo o no hizo contra otra persona que tiene más influencia que él o ella, y pues cae en desgracia. Eso es todo. Eso no es la revolución devorando a sus hijos. O sea, esto no tiene, digamos, ningún otro impacto de decir, bueno, están haciendo una limpieza, una expurgación de sus males, una rectificación más de un sistema que se viene rectificando desde su inicio y sigue rectificando y seguirá rectificando hasta que Cuba sea libre. Ahí sí entonces veremos el verdadero corrección de la República. Pero estas cosas, el simbolismo que trae y lo que habría que detrás es, bueno, estos que han sido destronados, ¿con quién tenían alianza? ¿Con qué parte de la estructura del poder estaban más allegados? Y ese es el análisis que hay que ver con estas noticias, porque siempre dentro, y tú lo describes, o sea, das a entender muy bien que esto es un crimen organizado, es una mafia arribada al poder, como bien lo escribió Jeane Kirkpatrick. Y estos modelos y estos sistemas con sus regímenes, pues utilizan todo mecanismo para beneficiarse a ellos y sus allegados. Entonces, de pronto, si alguien dentro de esa estructura está más allegado a un rival y X personas se las puedes arreglar para ejercer influencia sobre alguien, para sacar a ese, para que ese pueda colocar uno de los de él, para que entonces tener más acceso a determinadas prebendas, esa lucha de poder existe dentro de todas las dictaduras, incluyendo la dictadura castrista. Entonces, cuando vemos eso... Y ya no hay ideología. A propósito, Julio, quería, ¿no?, para aprovechar el tiempo y tocar un poco la región, Maduro sigue regalando a Cuba casi la mitad del petróleo que produce para que Cuba lo revenda. O sea,
Esto es una situación reiterativa con la situación económica que tiene Venezuela, con el hambre, la necesidad, el desplazamiento. La situación tiene que seguir manteniendo a la planta parásita que lo surte, desde luego, de la estrategia económica, política y represiva que lo mantiene en el poder. Por supuesto, Cari, esto es una cuestión de jerarquía. O sea, la dictadura castrista es quien manda, es quien da las órdenes, es quien los mantiene en el poder, de manera que le deben su existencia, son su razón de ser desde el principio hasta este momento. Entonces, pues, lo que diga La Habana es lo que va. O sea, si le dicen a Maduro, píntate el pelo de rojo, Maduro se va a pintar el pelo de rojo, el bigote también se lo pinta de rojo. Da lo mismo, el que manda ahí es el castrocomunismo y punto. Entonces, por supuesto que van a seguir utilizando todo el petróleo que necesiten, van a seguir utilizando todo el territorio venezolano para maniobrar en el narcotráfico. Eso ni soñar que eso va a cambiar, ni importa. Si no importan los cubanos, Cari, a la dictadura castrista, si no importan los cubanos, ¿qué les van a importar a los venezolanos? Esto hay que entenderlo objetivamente. De lo que se trata es mantenerse en el poder y que ese pequeño grupo élite dictatorial pues pueda mantenerse a flote y vivir con los privilegios y las prebendas que tienen. Eso es todo. Venezuela no cuenta, Maduro no cuenta. Está ahí para recibir órdenes y ejecutar las órdenes que recibe. Ahora bien, hay algo que indudablemente también está afectando la región, y es que ya Andrés Manuel López Obrador ha seguido los pasos de Chávez y le otorga a los militares poderes económicos y políticos. Esto es una militarización de México y está fracturando el gabinete de López Obrador. Demoró mucho López Obrador en hacer esto, ¿lo esperabas tú antes? López Obrador siempre ha sido y siempre, va a ser un marxista convencido. El problema de López Obrador es la geografía y la relación que tiene con los Estados Unidos, pero él está tocando las fibras. Mira, cuando vemos que con el narcotráfico les ha dado prácticamente luz verde para que coexistan con su gobierno y hagan lo que les dé la gana, la cooptación de las Fuerzas Armadas es necesario porque un golpe de liberación siempre puede salvar a México en última instancia. Entonces, el gran problema de López Obrador es cómo poder comunizar a México sin que el gigante del norte pues decida salvar a México de su destrucción. Entonces, tiene que operar de una forma con más cautela. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, como siempre, por perfilar tus análisis, comentar lo que esa prensa controlada en Cuba le hace ignorar a los cubanos y los desinforma al mismo tiempo. Quiero darte las gracias a ti. Un placer siempre. Gracias, y también a Otón Madariaga en la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Nos vemos ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.